Muy bien, tenemos la cena del Señor en esta mañana, un momento hermoso para recordar a Cristo. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y los invito a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. ¿Alguien necesita Biblia? Es muy importante, siendo que vamos a analizar una porción. Levante la mano, ¿quién no tiene Biblia? Y ya los diáconos recién ordenados van a estar en actividad. A ver, ¿quién no tiene Biblia? Allí hay un hermano que no tiene Biblia, aquí hay una hermana que no tiene Biblia, aquí hay otra hermana. ¿Quién más no tiene Biblia? El resto tiene Biblia, entonces vamos a Juan capítulo 6. Podemos traer unas Biblias de las que tenemos en el hall. Juan capítulo 6. ¿Lo tienen todos? Bueno, vamos a seguir la lectura. Capítulo 6, versículo 4. Juan capítulo 6, versículo 4. Allí tenemos nosotros en ese capítulo la alimentación a una gran multitud. Dice 5.000 personas, pero solo se contaban hombres. Si incluimos niños y mujeres, podemos hablar de 7.000, 8.000, 10.000, 12.000. El número es difícil de calcular. Y en el capítulo 6, en el versículo 4, dice, nos ubica en cuanto al tiempo. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Estamos? Ustedes saben que Mateo, Marcos y Lucas registran el momento en que Jesús tomó el pan, lo partió, tomó la copa y la dio a los discípulos la noche que fue entregado. Pero Juan no registra ese momento. Juan registra el lavamiento de los pies, hecho que ocurrió la noche en que Jesús fue entregado, y Mateo, Marcos y Lucas no registran el lavamiento de los pies. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Ahora, hay un dato interesante. Juan nos ubica que estaba cerca la Pascua. Y cuando los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de la cena del Señor, la ubican dentro de la Pascua porque lo que comió Jesús aquella noche fue justamente el Cordero Pascual. Y Juan es el único que menciona a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la conversación y en el sermón que tiene Jesús después de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, tenemos un discurso tan claro que tiene el mismo mensaje que tiene Mateo, Marcos y Lucas cuando habla de la cena del Señor. ¿Me siguen hasta acá? O sea que nosotros encontramos el mensaje de la cena del Señor que comunican los otros evangelistas en una prédica que tiene Jesús después de multiplicar los panes y los peces. Miren qué claro que está esto en el capítulo 6, en el versículo 51 y 53, donde dice allí, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es? Es mi carne. Es lo mismo que dijo Jesús en la cena del Señor, la cual daré por la vida del mundo. Versículo 53, Jesús dijo, de cierto, cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
tenéis vida en vosotros. Así que hoy vamos a hablar de lo que significa comer la carne y beber la sangre, pero no basada en el momento en que Jesús comió con los discípulos, sino en el mensaje que dio Jesús después de realizar la multiplicación de los panes y los peces. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos al versículo 1 del capítulo 6, entonces. Jesús viene siendo perseguido por los líderes religiosos, lo quieren matar. Jesús se va a la zona norte. Dice el versículo, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y el versículo 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esta es la cuarta señal que va a marcar Juan. Ya viene anunciando, estas señales hacía Jesús. Ahora va a aparecer la cuarta señal, y en cada una de las señales lo que quiere enfatizar es quién es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Redentor. Las señales tienen el propósito dentro del Evangelio de Juan para mostrar quién es este ser que ha aparecido. Ahora, Juan, el Evangelio de Juan, se diferencia notablemente, pero notablemente, de Mateo, Marcos y Lucas. No aparecen milagros que registrara Juan en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Sí, entre estos tres. Entonces, entre estos tres hay prácticamente un montón de coincidencias. Pero hay tantas cosas que escribió Juan que los otros ni siquiera mencionaron. Es cierto, los otros escribieron cosas que Juan tampoco mencionó. Pero hay algo en común que registraron los 4 evangelistas. Y es este milagro. Y esto es importante. No solo es importante porque los 4 centraron la atención en este asunto, sino que es un milagro importante por la onda expansiva que tuvo este milagro. ¿Por qué? Porque una multitud de personas fueron beneficiadas por esa manifestación de poder de Cristo. Una cosa es cuando Jesús hacía un milagro a una persona, a 10 leprosos, pero acá estamos hablando de miles y miles de personas que fueron beneficiadas con esta manifestación del poder de Jesús. En el capítulo 6, en el versículo 5, deja muy en claro lo que ya hemos leído, que Jesús alzó los ojos y vio que venía a él una gran multitud. Esta multitud estaba compuesta por personas que venían de diferentes lados porque estaba cerca la fiesta de la Pascua. Así que la gente se movilizaba de diferentes puntos, iban hacia Jerusalén para festejar la Pascua, pero en todo ese trayecto sucede esto que marca sus vidas. Jesús multiplica panes y peces y ellos quedan completamente satisfechos en un día en que no habían ingerido alimentos. Ahora, la gente comienza a hacer un recuerdo. La Pascua, se acerca la Pascua, dice la gente. Perfecto. Nosotros vamos a comer un cordero, dice la gente, en estos días, para conmemorar ¿qué cosa, hermanos? La liberación del pueblo israelita de la esclavitud egipcia. Ellos estaban bajo la presión de un poder, estaban como esclavos, era una multitud, hubo un libertador. ¿Quién fue el libertador? Moisés.
transitaron por el desierto y sucedió algo extraordinario, un milagro. Fueron alimentados con maná. Ahora estamos cerca de la Pascua, asociación. Estamos bajo una presión de un poder superior, el Imperio Romano. Estamos en un lugar desierto, se produjo un milagro, nos alimentaron, empieza a cerrar todo. Lo único que falta, ¿qué es? El libertador. Está todo cierra perfecto. Y ya está el libertador. Es este que ha hecho este gran milagro. Dice el versículo 14, cuando Jesús hace la multiplicación, aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, ya está. Moisés registró en Deuteronomio, profeta, dice Dios, levantaré. Así como Moisés fue un gran profeta, ahora Dios levantaría a un nuevo profeta. Y ya saben en quién empezaron a fijar la mirada. Este es Jesús. Si como multitud vamos a Jerusalén, contamos lo que Jesús ha hecho, tenemos a un hombre que nos provee para todo un gran ejército comida. Si alguno se enferma, provee sanidad, ya está. Podemos derribar al poder romano. ¿Qué pasa? Jesús comenzó a percibir eso, dice el versículo siguiente, el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué sucedió? Se fue. Paradójico e irónico, aquel que viene a estar con la gente para salvarla, ahora se tiene que escapar de la gente. ¿Por qué? Porque la gente comienza a malinterpretar cuál es la misión que viene a cumplir Cristo. Lo empiezan a ver como un líder político. Jesús le dice a los discípulos, muchachos, súbanse a la barca, atraviesen el agua y váyanse. Yo me voy al monte a orar. Después Jesús realiza un milagro, comienza a caminar sobre las aguas, llega al otro lado donde estaban los discípulos y al otro día esa multitud, que muy probablemente muchos hayan vuelto a sus casas, los que estaban cerca, vuelven, empiezan a buscar a Jesús y me imagino que ya no eran 5.000 ni 7.000, porque esto empezó a propagarse del poder extraordinario que tenía Jesús, y me imagino que mucha más gente llega hasta donde está Cristo y le formulan una pregunta. Le dicen, versículo 25. ¿Qué pregunta le hacen a Jesús? Capítulo 6, versículo 25. Rabí, tengan presente esto, maestro nuestro, ¿qué le preguntan? ¿Cómo llegaste acá? Nosotros vimos que en la barca subieron tus discípulos. ¿Y vos cómo llegaste a este lugar? Ahora Jesús razona. Si cuando vieron la multiplicación de los panes y los peces, ya comenzaron ellos a delirar y a tener una visión distorsionada en cuanto a mi ministerio, si les llego a explicar que llegué acá caminando por el agua, voy a fermentar más esta visión que tienen sobre mí. Y Jesús directamente no contesta a esta pregunta, sino que va directamente al grano. ¿Qué le dice Jesús? Vamos a correr el velo, vamos a sincerarnos, muchachos, dice Jesús.
ustedes, ¿qué dice el versículo? Me están buscando no porque vieron las señales y creyeron, sino porque ustedes se saciaron, se llenaron bien el estómago, no el corazón, no entendieron el mensaje, ustedes se llenaron el corazón y ustedes por eso me están buscando. Cuando nosotros analizamos cómo está constituida esta multitud, tenemos que entender, de acuerdo a lo que dice el relato un poquito más adelante, el relato llama a esta gente discípulos. Desde entonces los discípulos, dice más adelante. Los llaman a Jesús rabí. Eran personas que se habían inscrito en el colegio de Jesucristo. Eran activos como alumnos. No estamos hablando de gente que circunstancialmente se atravesó con Jesús. Eran personas que escuchaban las enseñanzas, quedaban impresionados con esas enseñanzas, le decían, maestro, a ver, me explicás tal cual cosa. Pero ahora, Jesús dice, acá hay un móvil interno muy delicado. Ustedes, dice Jesús un poquito, lo dice ahí, ustedes no creen en mí. ¿Estamos? Ustedes me están buscando por una razón netamente egoísta. Y acá se hace un combo bastante complejo, porque Jesús les dice, yo soy el pan de vida. ¿Está bien? Ustedes no pueden pensar solo en lo material. Ustedes tienen que empezar a pensar en lo espiritual. Y fíjense el versículo 30, donde Jesús les dice claramente, la gente le dice, está bien, vos decís que tenemos que creer en vos, pero ¿qué señales haces tú para que veamos y creamos? No creían en Jesús, lo estaban buscando porque se habían saciado materialmente. Y ahora le dicen, ¿qué señales haces tú? Mostranos las credenciales para que nosotros podamos creer en vos. Y el versículo 31 dice claramente, ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo Dios les dio a través de Moisés. Están tratando de refrescar la historia. Y en el versículo 34, ellos le dijeron a Jesús, danos siempre de ese pan. A ver, mostranos las credenciales para que nosotros creamos. Hacé un milagro como hizo Moisés en el pasado y nosotros vamos a creer. No alcanzó lo que hiciste ayer que multiplicaste los panes y los peces. Queremos algo más grande. Si vos realmente lo demostrás, nosotros confiamos. Por eso Jesús directamente en este capítulo les dice, ustedes son incrédulos. Ustedes no creen en mí. Y acá viene algo extraño. ¿Cómo es gente que se moviliza, que pone tanto empeño, que lo sigue a Jesús, que lo llama maestro, pero finalmente no cree en él? Esto de los móviles internos, ¿qué me impulsa internamente a buscar a Jesús? De esta multitud sabemos perfectamente, porque Jesús los desnuda. Dice, esta es la realidad. Pero el tema de por qué los seres humanos buscan a Dios ha sido un tema de estudio para las ciencias humanas. La antropología, la filosofía, la psicología se ha preguntado por qué los seres humanos buscan a Dios. ¿Cuáles son los móviles internos? De aquella multitud, como dije, ya lo sabemos.
Pero ¿qué nos impulsa a cada uno de nosotros? Si nosotros nos encontráramos hoy con Jesús, ¿qué diría de nosotros? Ustedes me buscan por... Y aquí empezarían a saltar un montón de cosas y creo que por cada uno de los que estamos acá habría una razón por la cual nosotros buscamos a Dios. Si le preguntáramos a Carlos Marx, aquel hombre que estableció las bases del ateísmo, del marxismo, diría, bueno, la gente busca a Dios porque la religión es ¿qué cosa? Dijo él. Es el opio de los pueblos. Fíjense el gráfico que utiliza. El opio, claro, este hombre nació en 1818, filósofo alemán, profundo, empieza a hacer un análisis, el tema de la religión, por qué la gente busca tanto a Dios. Dice, esto es muy simple. Están los poderosos, los que oprimen, la gente pobre, aplastada por el capitalismo. La gente sufre tanto que busca un analgésico. ¿Está bien? Porque el opio se utilizaba justamente con fines medicinales, para calmar el dolor. Entonces la gente encuentra en la religión esto me calma el dolor. Podríamos decir, sintetizando, que las circunstancias externas son tan dolorosas para el ser humano que el ser humano tiene que por lo menos meter la cabeza en el hoyo como para decir, porque no va a cambiar nada, simplemente mete la cabeza, pero la realidad que me toca vivir es tan difícil que realmente lo busco a Dios, entre comillas, decía Marx, para que esa realidad no me sea tan cruda. Si le preguntáramos a Jung, un psicólogo, él diría, bueno, esto es, dice él, dentro del ser humano está el ello, así lo identifica él, ¿no? Está el ello, y ese ello impulsa al hombre a buscar a Dios, pero no es que el hombre decide. Esto es como una religión inconsciente, decía él. Entonces el hombre busca a Dios de manera inconsciente. No lo puede decidir. Y me gustó muy bien un gráfico, como supongamos el hornero. No sé si todos conocen el pájaro hornero, espero que en todos los países se llame igual el pájaro, pero es el que hace el nido de barro. Bueno, el hornero sabe hacer el nido de esa manera. Pero en algún momento no es que el hornero va a decir la verdad que esto es un trabajo tremendo, ir a buscar barro, paja y construir. Voy a hacer un nido como hacen los gorriones, que es más fácil. No, está tan instalado en él eso que lo va a hacer de esa manera, como lo hacen todos los de su especie. Entonces este psicólogo Jung decía, el hombre no piensa, no puede decidir. Directamente agarra y practica la religión desde un lado inconsciente. ¿Por qué busca el hombre a Dios? Bueno, salió en un artículo que decía así: ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? En esta gran pregunta, ¿por qué el hombre busca a Dios? La respuesta es la siguiente. Científicos, así dice el título del artículo, científicos de Oxford investigan la estructura cerebral que arroja la creencia religiosa. ¡Fua! Pero fantástico.
Gran descubrimiento. ¿Por qué los seres humanos son religiosos? ¿Por qué buscan? Como esa multitud que buscaba. Claro, dice entonces el artículo sintetizándolo, el hombre es diferente a los animales. El hombre razona, se empieza a formular un montón de preguntas y como le quedan grandes baches a tantos interrogantes, ¿qué les parece que utiliza para llenar ese espacio vacío? La creencia en Dios. Entonces el artículo termina diciendo la verdad que el hombre tiene tantas dudas que no puede resolver que lo que hace es buscar a Dios. Si le preguntáramos a la rama derecha, pero más derecha de lo que sería, del lado izquierdo más que derecha, de lo que sería el ateísmo, diría que los ateos dentro de la rama de Marx, Nietzsche, Freud, Sartre y tantos otros, dijeron, los hombres buscan a Dios porque buscan en ese ser lo que ellos no tienen. O sea, yo me considero malo, Dios es bueno y busco en Dios lo que yo no tengo. ¿Estamos? Y así empiezo a proyectar en Dios lo que yo no soy. Si le preguntáramos a un grupo de antropólogos por qué los hombres buscan a Dios, y hay un artículo muy interesante, dice, los hombres buscan a Dios porque en realidad cuando analizamos las religiones, independientemente de qué religión, todas las religiones que hay en el mundo, todas tienen buenos valores, ¿no? La solidaridad, el amor, la esperanza. Y el hombre necesita de esos valores. Entonces lo que encuentra en la religión justamente es eso que está buscando, porque el hombre de por sí, dicen ellos, es altruista, busca el bien y lo encuentra en la religión. Y para cerrar, quiero comentarles que se ha hecho una investigación más seria de todo lo que he dicho, ¿no? Mucho más seria de todo lo que he dicho, porque esto fueron todas opiniones, pero esto es una investigación. Steve Rice, si quieren buscarlo después en sus casas, investigar, él dice, ¿por qué creemos en Dios? El artículo dice, científico asegura haber resuelto el misterio más grande de la historia. ¿Por qué el hombre busca a Dios? Y es interesante el estudio por el número de personas que fueron incluidas en este estudio. ¿Saben cuál es la conclusión? Dice él, el ser humano tiene 16 necesidades básicas. Y esas necesidades las satisface solo en Dios. O sea que una necesidad interior del ser humano, o varias, en este caso habla de 16, el hombre necesita suplirlas para estar bien y busca a Dios. Jesús le dijo a la multitud, ustedes me buscan por tal razón. Y parece extraño lo que les voy a decir, hermanos. Yo no descarto ni de lo de Marx, ni ninguno de los otros. Tal vez al que más cuestione es a Jung. Yo creo que entre el mundo religioso, donde estamos nosotros incluidos, pueden existir móviles internos que como multitud nos movamos hacia donde está Jesús por razones, y déjenme decirles lo que dijo Elena de White de este grupito, de esta multitud, no grupito, gran multitud, ella lo llama ambición egoísta. ¿Está bien? Y dice, no eran sinceros. Tremendo, hermano. Se junta este combo de no ser sincero con una ambición egoísta y nos podemos disfrazar de religiosos, de estar detrás de Jesús, llamarlo rabí y estar con él. Entonces, uno se pregunta,
¿qué hago yo siguiéndolo a Jesús? Como les decía, si nos encontráramos con Jesús, ¿qué nos diría de cada uno? Seguro que Jesús puede desnudar la realidad de cada uno de nosotros. Es decir, bueno, vos me buscás por tal cosa, vos me buscás por tal otra, vos me buscás por tal otra, y a mí me diría, vos me buscás por tal otra. ¿Y será que la razón, el móvil interno por el cual yo soy religioso, cristiano, lo he aceptado a Jesús y lo sigo a Jesús, es el móvil correcto? Y de acá en adelante, quiero analizar con ustedes el discurso que él le da a esa gente para ver si los saca de donde están y los lleva al móvil correcto. ¿Estamos? La verdadera razón por la cual me lleva a mí a decir, soy cristiano por esto. No porque tuve un trauma en la niñez, no porque tengo un vacío existencial, no porque tengo tantos problemas que ya no sé cómo llevar mi vida y me agarro de Jesús. Sí, fantástico. Y quiero decirles, hermanos, que si tenemos hambre de cualquiera de estas cosas que acabo de mencionar o de 1000 más, Jesús no va a tener ningún problema de hacer milagros y multiplicar panes y peces y satisfacer nuestra necesidad. Jesús no tuvo ningún problema. Vos venís a mí porque tenés problemas existenciales, porque tenés un pasado crítico. Vos venís a mí, ¿querés comer? Yo te doy de comer. Pero déjame decirte una cosa. Acá hay algo más profundo. ¿Está claro? Yo no te puedo entretener solo porque vos tenés un problema existencial. No te puedo entretener solamente porque tenés tantos problemas que necesitas un bastón para tu vida. Quiero decirte que hay algo más profundo. Hay algo más profundo. Y eso es lo que quiero analizar con ustedes. Capítulo 6, versículo 11. En este versículo, a ver, lo voy a graficar para que se entienda. Juan viene volando con el relato, imagínense, el relato es como un vuelo, ¿está bien? Viene volando, hace una tocadita en el suelo, versículo 11, ahí nomás sintetiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Mire que podría haber escrito tanto, y haber obviado tantas cosas y haberse detenido, haber amplificado con información cómo hizo ese milagro. Desde la química, desde la física, no sé, podría haber explicado tantas cosas, Juan, solo menciona eso. Viene el otro milagro, versículo 19, Jesús camina sobre el agua. En pocas palabras sintetiza el milagro. ¿Saben lo que hace Juan? Juan es un autor, está escribiendo y está apresurado. Yo no me voy a detener en detalles. Registro la multiplicación de los panes y los peces, registro el milagro de Jesús caminando sobre las aguas, porque estoy ansioso de llegar a un punto. ¿Y saben dónde se va a detener Juan? En el discurso de Jesús. Lo más importante en todo este capítulo no son esos milagros, sino el discurso que él va a tener a partir de ese momento, cuando Jesús les dice, de cierto les digo, que ustedes me buscan por esta razón. ¿Estamos? Así comienza ese gran discurso. Cuando Jesús utiliza la expresión de cierto os digo, amén, amén, significa en nuestro lenguaje, si tuviéramos que encontrar un paralelo, presten atención a lo que voy a decir. Hay mucho donde centrar el foco, que tiene que ver con el discurso que Jesús va a dar de aquí en adelante.
y tiene que ver con esto del móvil correcto, aquello que me impulsa a buscar a Jesús. Versículo 32, 33 y 35. 32. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué hace Jesús? Empieza a desestructurar la creencia de aquella gente. Ustedes están pensando en Moisés. No fue Moisés, fue mi Padre quien dio la comida. No fue un pan que trajera solución definitiva. Nuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Yo les doy pan de vida eterna. Aquel pan fue destinado a un pueblo, al pueblo israelita. Yo les doy pan, ¿para qué? Dice Jesús. Para el mundo entero. No fue el maná el verdadero alimento. Yo les doy el verdadero alimento, que es el pan de vida, que es mi propio ser. Con esto Jesús los descoloca completamente para que ellos comprendan que hay una realidad más profunda y no quedarse con esa motivación egoísta tratando de satisfacer solo lo transitorio. Síntesis, hasta acá, hermanos. Si nosotros nos quedamos con nuestra necesidad transitoria de la vida, nos perdemos de vista lo más importante. Hay un pan diferente, hay un pan que satisface plenamente, hay un pan que trasciende esta vida. Sí, justamente lo que necesitamos es descubrir quién es Jesús más allá de mi necesidad que me llevó hasta Jesús. Porque lo sabemos, por experiencia propia, porque a todos nos pasó y por lo que vemos a nuestro alrededor. La gente llega a Jesús, no porque quiere creer en Jesús, sino porque tiene una necesidad profunda en su vida. Y está fantástico, porque como les dije, Jesús dice: vení a mí, estás cargado, trabajado, no hay problema, tenés hambre, te multiplico panes y peces y satisfago tu necesidad. No hay ningún problema. Pero no esperes solo de mí eso, porque yo soy un pan diferente. Yo tengo una respuesta mucho más abarcante, mucho más profunda para tu necesidad, que solo estés pensando en tus necesidades transitorias, en todo lo que te va pasando en esta vida. ¿Cómo logramos llegar a conectarnos con Cristo de una manera saludable, despojándonos de aquel móvil que nos trajo a Jesús o que nos mantiene en Jesús? Porque eso también puede pasar, hermanos, que nos mantiene todavía en Jesús. Y Jesús, gracias a Dios, como gran maestro que es, nos aclara. Jesús dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es la parte humana, dice Jesús. Dos cosas tienen que hacer ustedes. Le dice a esa multitud que lo está buscando
con motivos egoístas. Dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Cuáles son las dos cosas? Ir a Jesús y ¿qué más le dice? Creer en Jesús. En el Evangelio de Juan no aparece la palabra arrepentimiento, pero acá está el concepto claro. Cuando yo dejo de estar donde estoy para ir a Jesús, abandono, y eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mente, es abandonar algo para aceptar otra cosa. Hermanos, hasta que no abandonemos el móvil interno que nos llevó a Jesús y nos sostiene hoy en la fe entre comillas, si no lo abandonamos, no podemos tener esa experiencia que plantea Cristo, esa experiencia espiritual. Tengo que abandonar, tengo que dejar eso que me tiene encapsulado, que es mi propia necesidad personal, psicológica, existencial, llámala como quieras. Pero la tengo que abandonar porque tengo que descubrir una relación de confianza, porque eso es lo que dice Jesús. Tiene que dejar, tiene que ir a Él, pero también tiene que confiar, tiene que creer en mí. Y ahí empieza entonces una relación real con Jesús que tiene consecuencias eternas. No voy a detenerme en esto porque Jesús lo deja claramente en el discurso, que el que come de su pan y se alimenta de él tiene vida eterna. Versículo 44 y 45. Ir a Jesús es una cuestión muy profunda y muy espiritual. Ninguno puede venir a mí, ese que abandona ese lugar y llega hasta donde está Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Estamos? Hermanos, para llegar realmente a Cristo y para tener un vínculo espiritual y no que sea Cristo el opio de mi vida, ¿se entiende el opio? ¿Está claro? Para que no sea Cristo aquel que satisface mis 16 necesidades básicas, tengo que tener una experiencia espiritual. Tengo que atreverme no solo a oír a ese Padre, que yo sé que todos nosotros oímos interiormente al Padre que nos desafía a avanzar más de lo que hemos avanzado. Tengo que dejarme enseñar por ese Padre y dejarme que Él me lleve hasta el pan de vida para comer de ese pan de vida. Y cuando Cristo habla, el pan que yo daré es mi propio cuerpo y está hablando de su muerte. Tengo que dejar que ese Padre Celestial me guíe hasta el pie de la cruz, porque en el pie de la cruz, ahí voy a entender la dimensión espiritual y la necesidad de Cristo. Mientras no llegue al pie de la cruz, y sí, Cristo, vengo a la iglesia, canto, hago actividad misionera, todo lo que hacemos, fantástico. Pero cuidado, hermanos, si yo no como de ese Cristo crucificado, de ese Cristo que se entregó por mí, si no confío en eso, y está muy bueno venir a la iglesia, está fantástico, está muy bueno decir a la gente que soy adventista, pero Cristo me está desafiando algo más profundo. No ponerle límites. Si escucho la voz del Padre, dejarme llevar, porque el Padre me va a llevar hasta donde está Jesús. Si el Padre no lo trajere, dice Jesús, y no pasa nada, hermanos, no pasa nada. O si no, nos quedamos solo con una cuestión de corte humana. La gente, cuando escuchó pan espiritual, yo
Yo quiero que Jesús solucione mis problemas. ¿Qué dice la Biblia? Desde entonces, los discípulos, ¿qué hicieron? Se fueron. Esa gran multitud que buscaba, como no suplió las 16 necesidades básicas, estamos, y más necesidades, ¿para qué lo queremos? Se fueron. Y ahora Jesús se queda con 12 apóstoles que venían ya desde el principio con él y les dice claramente, muchachos, les voy a abrir la puerta. ¿Quieren ustedes irse también? Imaginen esto, hermanos. Los discípulos quedan ahí, empiezan a ver a miles y a miles de personas que empiezan a dispersarse. ¿A dónde irá esa gente? ¿Qué irá a buscar? ¿Qué nuevos sueños? ¿Qué nuevas aspiraciones? ¿Qué nuevas ilusiones? Cada uno empieza a irse a su lado en una nueva búsqueda, porque ya Cristo desapareció del escenario de sus vidas. ¿Qué irían a buscar? Y bueno, ahora los discípulos empiezan a mirar a los costados y empiezan a mirar a esa gente que se va. Y Jesús les dice claramente, muchachos, ¿ustedes quieren irse también? ¿Se pueden ir? Me imagino los discípulos mirando esa multitud, después mirándose cada uno, mirando el pasado de cada uno sin Cristo. Y quiero imaginarme que entre la pregunta, ¿ustedes quieren irse también?, hubo una reunión entre los apóstoles. Esto me lo imagino yo. Me imagino que los apóstoles se reunieron. Está complicada la cosa. La verdad que mucha gente seguía a Jesús. Ahora no quedó nadie, quedamos nosotros solos. Esto está complicado. ¿Qué hacemos? Y me imagino que entre ellos hubo un diálogo, me lo imagino Jesús allí a un costado, tal vez orando por la decisión importante que tenían que tomar. Y llegaron a una conclusión. Y fue Pedro caminando delante de ellos, versículo 66, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El 68 voy a leer ahora. Respondió Simón Pedro, Señor, no dijo, ¿a quién voy? No, ya la tenemos clara, ya estuvimos charlando entre nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto hace que me quede con vos. No es que vos satisfacés mis 16 necesidades básicas. No es que vos sos el opio para mi vida que me ayuda a calmar el dolor de las circunstancias críticas que me tocan vivir. No, sos mucho más que eso. Sos mucho más que un analgésico para mi vida. Sos mucho más. Entiendo quién sos. Sos quien tiene palabras de vida eterna. Y te hemos conocido por experiencia propia y no tenemos dónde ir. Y ese es mi deseo, hermanos, que en esta mañana nos encontremos con ese Cristo. Y que nos replanteemos un poco, bueno, ¿qué me trajo hasta Jesús? ¿Qué me mantiene hoy junto a Jesús? Pero Jesús hoy me desafía algo más. Que lo conozca y que tenga confianza absoluta en Él como Salvador personal. Y hoy tenemos la oportunidad de participar de la Cena del Señor con ese propósito. Replantearnos por qué estamos acá, replantearnos por qué somos religiosos y cristianos, pero sobre todas las cosas, revalorar quién es Jesús, el pan de vida
que satisface no solo para esta vida, sino para la vida futura. Porque el que come de mi pan, yo le resucitaré en el día posterior, dice Jesús en este discurso. Quiero invitar a los hermanos a participar juntos del lavamiento de los pies, donde el Señor pueda limpiar creencias, conceptos, ideas equivocadas, como para que nuestro vínculo con Jesús sea real. ¿Puede ser? ¿Vamos a orar por esto? Vamos a orar en este momento para que cuando lleguemos al lugar del lavamiento de los pies, podamos participar con la persona con la que hemos determinado. Quiero proponerles algo. Lávense los pies con alguien que antes no se han lavado. A veces elegimos a alguien por afinidad, porque es nuestro amigo. ¿Por qué no rompemos un poquito esto y nos relacionamos con otra gente, así también la conocemos? ¿Puede ser? Vamos a ponernos en pie los que vamos a participar del lavamiento de los pies y vamos a hacer esta oración. Querido Dios, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces la necesidad que nos llevó, que nos impulsó para llegar a este punto. Pero en esta mañana queremos descubrir quién eres y qué quieres concedernos. Algo mucho más que suplir una necesidad temporal. Te pido, Señor, que nos conectes espiritualmente con tu Hijo. Que nos lleves hacia Él, que nos lleves al pie de la cruz. Limpia cualquier idea egoísta, cualquier idea que distorsione el vínculo que debemos tener con Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén.